Nueva York, años 80. Una tarde cualquiera en el barrio de Greenwich Village. Por la calle Sullivan camina un anciano en bata de baño y pantuflas. Va sin afeitar, despeinado, murmurando cosas que nadie entiende. A veces se detiene frente a un edificio y habla solo. A veces se queda parado en una esquina mirando al vacío. Los vecinos lo conocen, los turistas lo miran con lástima. Los policías que patrullan la zona lo saludan y siguen su camino. En los expedientes médicos de varios hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, ese hombre figura como un paciente con esquizofrenia y demencia, incapaz de comprender lo que ocurre a su alrededor. Ese hombre era, en ese preciso momento, el jefe de la organización criminal más poderosa de los Estados Unidos. Se llamaba Vincent Gigante y mantuvo esa actuación durante casi 30 años. 30 años caminando en bata por Manhattan. 30 años engañando a psiquiatras, a fiscales, a jueces y al FBI. 30 años dirigiendo, desde detrás de esa máscara, una organización que facturaba cientos de millones de dólares y que controlaba el puerto de Nueva York, la construcción, los sindicatos y el mercado de pescado más grande del país. Y ese es el punto exacto donde empieza este documental, porque todo el mundo conoce a la familia Gambino. Todo el mundo conoce a John Gotti, sus trajes de $3.000 y sus portadas de revista. Pero mientras Gotti posaba para las cámaras, había otra familia en Nueva York que era más grande, más rica y mucho más antigua, y que hizo exactamente lo contrario: desaparecer. El FBI la llamaba la Ivy League del crimen organizado. Los fiscales la llamaban la más disciplinada, y dentro del propio AMPA se la conocía por una sola característica: era la familia que no cometía errores. Esta es la historia de sus jefes y de cómo terminó cada uno. Vas a conocer al hombre que inventó la mafia moderna estadounidense, el que diseñó el sistema de las 5 familias y la comisión, y que terminó deportado a Italia, muriendo de un infarto en el aeropuerto de Nápoles mientras iba a reunirse con un productor de cine que quería filmar su vida. Vas a conocer al jefe que recibió un disparo en la cabeza en el vestíbulo de su edificio. Sobrevivió y decidió que ya había tenido suficiente. Se retiró, dejó el puesto y murió tranquilo en su cama 26 años después. Vas a conocer al hombre que le dio su nombre a la familia y que murió en una celda federal, traicionado por el hombre en el que más confiaba. Y vas a conocer a un jefe que gobernó durante años sin que absolutamente nadie fuera de la organización supiera siquiera que existía. 8 jefes, 8 finales, y una diferencia fundamental con todas las demás familias de Nueva York, que es lo que hace que esta historia importe. Mientras las otras 4 fueron destruidas una tras otra por juicios, arrepentidos y guerras internas, esta siguió funcionando. Perdió jefes, perdió capitanes, perdió negocios, pero nunca perdió la estructura. Hoy, según las estimaciones de las propias autoridades federales, sigue siendo la familia más grande y más poderosa de la mafia estadounidense. Quédate hasta el final, porque el último capítulo explica por qué esta familia sobrevivió a todas las demás. Y la respuesta no tiene nada que ver con la violencia. Antes de empezar con los hombres, hay que explicar qué era exactamente esta organización, porque es la menos conocida de las 5 familias de Nueva York, a pesar de haber sido siempre la más grande. Y su historia empieza donde empieza todo, en este mundo, con la prohibición. En 1920, Estados Unidos prohibió la fabricación y venta de alcohol en todo el país. Aquello no eliminó el consumo, simplemente entregó una industria completa, legal y multimillonaria a quien tuviera el estómago de tomarla. Y en Nueva York,
Las bandas de inmigrantes italianos que hasta entonces extorsionaban panaderías y prestaban dinero a interés en sus propios barrios, se encontraron de pronto manejando cifras que ningún delincuente del país había visto jamás. Ese dinero produjo lo que produce siempre: una guerra. Entre 1930 y 1931, el AMPA italiana de Nueva York se destrozó a sí misma en el conflicto conocido como la Guerra Castellammarese. De un lado, Giuseppe Masseria, apodado Joe el Jefe. Del otro, Salvatore Maranzano, un siciliano culto y formal obsesionado con la historia del Imperio Romano. Decenas de muertos en las calles. Y esa guerra terminó de una manera que definiría los siguientes 80 años. Un grupo de mafiosos jóvenes, formados ya en Nueva York y no en Sicilia, llegó a la conclusión de que los dos bandos estaban equivocados, que las guerras por el honor y el prestigio eran malas para el negocio, que lo que hacía falta no era un rey, sino un consejo de administración. Ese grupo eliminó primero a Masseria, en abril de 1931, en un restaurante de Coney Island. Y unos meses después, en septiembre, eliminó a Maranzano en su propia oficina de Park Avenue. Con los dos viejos jefes muertos, esos hombres se sentaron a repartir la ciudad. De ahí salió la estructura que la mafia estadounidense mantendría durante generaciones. Nueva York quedó dividida en 5 familias, cada una con sus territorios y sus negocios, y por encima de ellas se creó una comisión, un consejo formado por los jefes de las 5 familias más representantes de otras ciudades, cuya función era arbitrar disputas, autorizar los asesinatos importantes y, sobre todo, evitar guerras. El hombre que diseñó ese sistema es el primer nombre de esta lista, y la familia que vas a conocer fue la más grande de las 5 desde el primer día. Su territorio era Manhattan, con extensiones al Bronx, a Nueva Jersey y a partes de Brooklyn y Queens. Sus negocios incluían el puerto de Nueva York, la construcción, los sindicatos, la lotería clandestina, los préstamos usurarios y, durante décadas, el mercado de pescado de Fulton, el mayor centro de distribución de productos del mar del país, por donde pasaba prácticamente todo el pescado que se comía en la costa este. Pero lo que la hizo distinta no fueron los negocios, fue el método. Esta familia desarrolló una obsesión por el secreto que ninguna otra tuvo. Sus jefes no daban entrevistas, no se dejaban fotografiar y en algunos periodos ni siquiera eran conocidos por los miembros de su propia organización. Se creó la figura del jefe de fachada, un hombre que aparecía públicamente como el líder, mientras el verdadero jefe operaba en la sombra. Cuando un miembro tenía que referirse al jefe real en una conversación, no decía su nombre, se tocaba la barbilla con la mano. Ese gesto, en la Nueva York de los años 80, era todo lo que se podía decir sin cometer un error. Y hay que decir de entrada por qué esta familia importa más de lo que su fama sugiere. Las 5 familias de Nueva York nunca fueron iguales entre sí. La Gambino fue la más famosa y, durante los años 70, la más rica. La Bonanno fue la más inestable. La Colombo se destrozó en guerras internas 2 veces. La Lucchese tuvo periodos brillantes y periodos de desastre. Esta fue, casi siempre, la más grande en número de miembros, la que tenía presencia en más sectores de la economía legal y la que menos problemas internos generó. Las estimaciones federales le atribuyeron durante décadas más soldados que a ninguna otra, con extensiones sólidas en Nueva Jersey, Filadelfia y Florida. Y sin embargo, si le preguntas a cualquier persona en la calle por la mafia de Nueva York, te va a nombrar a Gotti. Esa distancia entre el poder real y la fama pública no es una casualidad, es, literalmente,
el producto que esta organización fabricó durante 80 años. 8 hombres se sentaron a la cabecera de esta familia a lo largo de casi un siglo. Empecemos por el que inventó el sistema entero. Pero antes, un dato para dimensionar de qué estamos hablando. Cuando el gobierno federal montó en 1986 el juicio de la comisión, el proceso más importante de la historia de la mafia estadounidense, los fiscales presentaron ante el tribunal la estructura completa del crimen organizado de Nueva York. ¿Quién mandaba en cada familia? ¿Qué controlaba a cada una? ¿Y cómo se repartían la ciudad? De las 5 familias, esta era la que tenía más miembros formales, más asociados y presencia en más sectores. Los fiscales condenaron a su jefe. 8 años después, descubrieron que habían condenado al hombre equivocado y que el verdadero jefe había estado todo ese tiempo caminando en bata por Greenwich Village, a media hora del tribunal. Charles Luciano es, sin ninguna exageración, el hombre que inventó el crimen organizado moderno en Estados Unidos. Nació en Lercara Friedi, un pueblo del interior de Sicilia, en 1897, y llegó a Nueva York con su familia a los 9 años. Creció en el Lower East Side, un barrio donde convivían italianos, judíos e irlandeses recién llegados, todos igual de pobres y todos igual de ignorados por el Estado. Y ahí, siendo un adolescente, hizo algo que en su mundo era casi impensable. Se hizo amigo de los otros. Los mafiosos sicilianos de la vieja escuela solo trabajaban con sicilianos, preferiblemente con sicilianos de su propia región. Luciano, en cambio, se asoció desde muy joven con Meyer Lansky y Bugsy Siegel, 2 jóvenes judíos del mismo barrio, y con Frank Costello, un calabrés. Para los viejos jefes eso era una degradación. Para Luciano era simplemente aritmética. Le interesaba quién era bueno en su trabajo, no de qué pueblo venía su abuelo. Esa idea, tan simple, fue la que terminó destruyendo a toda una generación de jefes. Durante la Prohibición, el grupo de Luciano hizo fortunas contrabandeando alcohol. Y cuando estalló la guerra castellammarese, Luciano estaba en el bando de Maseria, trabajando para él, mientras despreciaba profundamente todo lo que Maseria representaba. Su solución fue quirúrgica. En abril de 1931, llevó a Maseria a comer a un restaurante de Coney Island. Durante la comida, según la versión que se hizo célebre, se levantó para ir al baño. Mientras estaba ahí, entraron varios hombres y mataron a Maseria en su silla. Luciano se pasó entonces al bando de Maranzano, que se proclamó capo di tutti capi, jefe de todos los jefes, y organizó el AMPA de Nueva York como si fuera una legión romana. Duró 5 meses. En septiembre de ese mismo año, varios hombres se presentaron en la oficina de Maranzano en Park Avenue, haciéndose pasar por agentes de Hacienda. Lo mataron ahí mismo. Y con eso, Charles Luciano se convirtió en el hombre más poderoso del crimen organizado estadounidense a los 34 años. Lo notable es lo que hizo después, porque tenía el camino libre para proclamarse él mismo jefe de todos los jefes, y decidió deliberadamente no hacerlo. Luciano había visto morir a 2 hombres por ese título en 5 meses. Su conclusión fue que el problema no eran las personas, era el puesto. Un jefe supremo genera automáticamente a todos los demás como enemigos. Así que eliminó el puesto. En su lugar creó la comisión, las 5 familias de Nueva York más representantes de Chicago y Buffalo, sentados como iguales, resolviendo disputas por acuerdo en lugar de por guerra. Nadie manda sobre nadie. Todos ganan más en paz que en conflicto. Fue la decisión empresarial más inteligente de la historia del crimen organizado estadounidense.
y sostuvo el sistema durante más de medio siglo. Y a Luciano lo derribó, apenas 5 años después, un fiscal. Thomas Dewey era un fiscal especial joven, ambicioso y absolutamente incorruptible, y decidió ir tras Luciano por un flanco inesperado: la prostitución. Reunió los testimonios de decenas de mujeres que trabajaban en burdeles de Nueva York y construyó un caso por proxenetismo forzado. Los historiadores llevan décadas discutiendo hasta qué punto Luciano controlaba personalmente ese negocio. Hay quien sostiene que el caso se apoyó en testigos presionados y que el nivel de implicación directa nunca quedó del todo claro. Lo que no está en discusión es el resultado. En 1936 fue condenado a entre 30 y 50 años de prisión. Y entonces llegó la Guerra Mundial, y con ella el episodio más extraño de su vida. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, y de pronto el puerto de Nueva York, por donde salían las tropas y los suministros hacia Europa, se convirtió en una preocupación de seguridad nacional. Se temía el sabotaje. Y en ese puerto, quien realmente controlaba a los estibadores, a los sindicatos y a los pescadores, no era el gobierno, era el AMPA. La inteligencia naval estadounidense contactó al AMPA de Nueva York, y esa colaboración, que se conoció como Operación Underworld, llegó hasta Luciano en su celda. Se le pidió que usara su influencia para garantizar la seguridad del puerto y, más tarde, para facilitar contactos en Sicilia de cara al desembarco aliado. Aquí conviene ser preciso, porque hay mucha leyenda. Que hubo colaboración con el puerto está documentado. Que Luciano tuvo un papel decisivo en el desembarco de Sicilia es una versión muy repetida que los historiadores serios consideran bastante exagerada. Lo que sí ocurrió es que, al terminar la guerra, su condena fue conmutada, con una condición inapelable: la deportación. En 1946, Charles Luciano fue embarcado hacia Italia. No volvería jamás. Intentó regresar por la puerta trasera. Se instaló temporalmente en Cuba, en La Habana, y organizó ahí una reunión con los jefes estadounidenses. Cuando el gobierno de Estados Unidos se enteró, presionó al gobierno cubano hasta que lo expulsó, y ahí terminó su carrera real. Pasó los últimos 15 años de su vida en Nápoles, viviendo cómodamente pero vigilado por la policía italiana, cada vez más lejos de las decisiones que se tomaban en Nueva York. Un hombre que había diseñado el sistema criminal de un país entero y al que ese sistema ya no consultaba nada. El 26 de enero de 1962, Luciano fue al aeropuerto de Nápoles a recibir a un productor de cine estadounidense que quería hacer una película sobre su vida. Mientras caminaba hacia él, se llevó la mano al pecho y cayó al suelo. Murió ahí, de un infarto, a los 64 años, en un aeropuerto, yendo a hablar de una película sobre sí mismo. Y ahí está la ironía perfecta de su final. Luciano construyó todo su poder sobre una idea: no ser el rey, no ser visible, no tener título. Fue el hombre que abolió la figura del jefe supremo precisamente porque entendía que la visibilidad mata. Y murió yendo a una cita para que lo hicieran famoso. Su cuerpo fue repatriado a Estados Unidos. El país que lo había deportado en vida lo dejó entrar muerto y está enterrado en un cementerio de Queens. Y conviene medir bien lo que ese hombre construyó, porque suele quedar tapado por las películas. Antes de Luciano, el AMPA italiana de Estados Unidos era un conjunto de bandas de barrio que se mataban por esquinas, organizadas según lealtades de pueblo y de dialecto. Un jefe de Castellammare no trabajaba con uno de Corleone. Un siciliano no se asociaba con un napolitano, y muchísimo menos con un judío
o un irlandés. Después de Luciano, existía un sistema nacional. Territorios repartidos, un órgano de arbitraje, reglas escritas en ninguna parte pero conocidas por todos, alianzas con grupos no italianos cuando convenía al negocio, y una idea central que sobrevivió medio siglo: que la violencia no es un fin, es un coste, y los costes se minimizan. Esa estructura duró desde 1931 hasta que las leyes antimafia de los años 80 empezaron a desmontarla. 50 años de funcionamiento continuo, diseñados por un hombre de 34 años en cuestión de meses. Cuando Luciano fue a prisión, la familia quedó formalmente en manos de su lugarteniente. Pero el hombre que realmente la dirigió durante los siguientes 20 años fue Frank Costello. Y Costello es, probablemente, el mafioso más atípico de toda esta historia. Había nacido en Calabria en 1891 y llegó a Nueva York de niño. Empezó, como todos, en la calle, con detenciones por asalto y por portar armas. Pero después de una condena breve, siendo joven, tomó una decisión que definiría toda su carrera. No volvió a llevar un arma nunca más. Costello entendió antes que nadie que en el crimen organizado la violencia es la herramienta de los que no tienen mejores herramientas. Y él las tenía. Su especialidad fue la política. Durante los años 30 y 40 construyó una red de relaciones con jueces, concejales, funcionarios y dirigentes del aparato político de Nueva York, que no tenía comparación en el país. Se le llegó a llamar el primer ministro del bajo mundo, y el apodo era literal. Cuando alguien de Lampa tenía un problema legal serio, la solución pasaba por Costello. También controlaba un negocio enorme y silencioso: las máquinas tragamonedas. Miles de máquinas repartidas por Nueva York, y cuando el alcalde de la ciudad las prohibió y las hizo arrojar al río en actos públicos, Costello simplemente se llevó la operación a Luisiana, donde tenía acuerdos con la política local. Vivía en un edificio elegante de Central Park West. Vestía trajes discretos y caros. Cenaba en el Waldorf Astoria. Iba a las carreras de caballos. Su esposa lo acompañaba a estrenos de teatro. Era, en apariencia, un empresario de éxito. Y en 1951 cometió el error que empezó a hundirlo. Ese año, el Senado de Estados Unidos creó una comisión para investigar el crimen organizado, encabezada por el senador Estes Kefauver. Las audiencias se transmitieron por televisión, algo completamente nuevo entonces, y millones de estadounidenses las siguieron en directo. Costello fue citado, y a diferencia de otros que se negaron a hablar por completo, él aceptó declarar. Puso una condición: no quería que le filmaran la cara. Las cámaras aceptaron y enfocaron sus manos. Fue una de las imágenes más famosas de la televisión estadounidense de los años 50. Millones de personas mirando fijamente las manos de un hombre invisible que se retorcía los dedos, jugaba con un vaso y tamborileaba sobre la mesa mientras respondía con evasivas y contradicciones. Aquella transmisión lo convirtió en una celebridad nacional, que es exactamente lo que un jefe de la mafia no puede permitirse. Terminó abandonando la sala sin autorización y fue condenado por desacato al Congreso, y a partir de ahí, la presión legal sobre él ya no paró. Pero el golpe real no vino del gobierno. Vino de adentro. Porque en la organización había otro hombre que llevaba años esperando su turno, que consideraba a Costello un político blando y no un verdadero mafioso, y que estaba convencido de que el puesto le correspondía a él. Se llamaba Vito Genovese. 2 de mayo de 1957. Central Park West, Manhattan. Frank Costello
Vuelve a casa por la noche y entra al vestíbulo de su edificio. Un hombre corpulento entra detrás de él y le grita algo antes de disparar. La bala le roza el cráneo. Costello cae, sangrando, pero está consciente y sobrevive. El tirador huye. Sería identificado más tarde como Vincent Gigante, un joven exboxeador que trabajaba para Genovese y que sería absuelto en el juicio cuando el propio Costello declaró bajo juramento que no podía reconocer a su agresor. Ese detalle es esencial. El hombre al que le habían disparado en la cabeza se negó a señalar a quien lo había hecho. Y entonces, Frank Costello tomó la decisión que lo separa de todos los demás hombres de este documental. Se retiró. No organizó una venganza, no convocó a sus aliados, no inició una guerra, negoció su salida, entregó el control de la familia a Genovese, conservó algunos intereses económicos y se apartó por completo del poder. Tenía 66 años y le quedaban 26 por delante. Los pasó como un caballero jubilado de Manhattan. Iba a las carreras, cuidaba las plantas de su casa de Long Island, un hobby al que se dedicó con verdadera pasión. Cenaba en restaurantes caros, recibía visitas ocasionales de gente del ambiente que iba a pedirle consejo, y él daba su opinión sin volver a tomar una sola decisión operativa. El 18 de febrero de 1973, Frank Costello murió de un ataque al corazón en un hospital de Nueva York, a los 82 años. En su cama, sin cargos pendientes de importancia y sin haber pasado más que periodos breves en prisión. Su error, si es que lo tuvo, fue la televisión. Aceptar declarar ante el país entero fue una vanidad que le costó carísima. Pero su acierto fue mucho más grande y es el más raro de toda esta historia. Frank Costello es uno de los poquísimos jefes de la mafia estadounidense que entendió que se podía perder. Le dispararon en la cabeza y en lugar de responder, hizo cuentas. Una guerra contra Genovese podía ganarla o no, y en cualquier caso costaría años, muertos y atención federal. Retirarse costaba orgullo. Eligió el orgullo y compró 26 años de vida. Hay una anécdota sobre sus últimos años que resume perfectamente quién era. Costello dedicó su jubilación a la jardinería, no como pasatiempo menor. Llegó a cultivar plantas con verdadera dedicación y a interesarse por ellas en serio. Y en los círculos de aficionados de Long Island, era conocido simplemente como un señor mayor con muy buena mano para las flores. El hombre que había sido el primer ministro del bajo mundo, que decidía qué jueces se compraban en Nueva York, pasó sus últimas 2 décadas podando arbustos. Y lo hizo con la tranquilidad de quien sabe una cosa que ninguno de sus colegas entendió jamás: que en ese negocio no hay ninguna victoria mejor que la de irse. Vito Genovese consiguió por fin lo que había querido durante 30 años, y lo disfrutó exactamente 2 años. Había nacido cerca de Nápoles en 1897 y llegó a Nueva York a los 15 años. Subió junto a Luciano durante la Prohibición, participó en la eliminación de los viejos jefes y se convirtió en uno de los hombres fuertes de la organización. Pero Genovese era distinto de Luciano y de Costello en una cosa fundamental: era impaciente y era violento incluso cuando no hacía falta. En 1937 tuvo que huir de Estados Unidos porque estaba a punto de ser acusado de un homicidio cometido tiempo atrás. Se fue a Italia con una fortuna en efectivo y ahí protagonizó el capítulo más extraño de su biografía. Se instaló en la Italia fascista, hizo donaciones importantes al régimen y llegó a moverse en círculos cercanos al poder de Mussolini. Cuando los aliados desembarcaron y el régimen cayó, Genovese cambió de bando con una velocidad notable.
Se ofreció como intérprete y colaborador del gobierno militar aliado en Nápoles, y mientras trabajaba para ellos, montó una operación de mercado negro con los propios suministros militares estadounidenses. Fue descubierto, arrestado y devuelto a Estados Unidos en 1945 para responder por aquel homicidio antiguo. El caso se derrumbó cuando el testigo principal murió envenenado mientras estaba bajo custodia. Genovese quedó libre y entonces empezó a maniobrar para quedarse con la familia. Después del atentado contra Costello, en 1957, y de la muerte de Albert Anastasia en una barbería de Manhattan pocos meses después, Vito Genovese se convirtió en el hombre más poderoso del AMPA neoyorquina. La familia tomó su nombre y lo conserva hasta hoy. Su primer movimiento como jefe fue convocar una gran reunión nacional para ratificar el nuevo orden. Fue una catástrofe. En noviembre de 1957, alrededor de un centenar de jefes de todo Estados Unidos se reunieron en la casa de campo de un mafioso en el pueblo de Apalachin, en el norte del estado de Nueva York. Un sargento de la policía estatal notó el movimiento inusual de automóviles de lujo con matrículas de otros estados y montó un control. Cuando los asistentes se dieron cuenta, salieron corriendo por los bosques en trajes caros. Decenas fueron identificados y fichados. Durante años el director del FBI había sostenido públicamente que no existía una organización criminal italiana de alcance nacional. Apalachin lo desmintió en una sola tarde, con nombres, fotografías y direcciones. A partir de ahí, el FBI cambió su política y empezó a investigar el crimen organizado en serio. Genovese llevaba semanas en el puesto y ya le había causado a la mafia estadounidense el mayor daño de su historia hasta ese momento. Y en 1959 llegó el final. Fue acusado y condenado en un caso federal de tráfico de heroína. 15 años de prisión. Tenía 62 años. Aquí conviene detenerse, porque esa condena está rodeada de una historia que la mafia estadounidense repitió durante décadas. Según el relato que circuló dentro del ambiente y que recogieron después varios testimonios, la caída de Genovese no fue casual. Habría sido el resultado de una operación montada conjuntamente por Luciano, Costello y Meyer Lansky, que le habrían tendido una trampa para sacarlo del camino, usando el negocio de la droga como cebo. Esa versión es imposible de verificar y muchos historiadores la consideran una leyenda construida a posteriori, pero dice mucho sobre lo que sus propios colegas pensaban de él. Dentro del AMPA, prácticamente todos preferían creer que Genovese había caído por traición antes que aceptar que simplemente se había metido en un negocio que su predecesor había evitado durante 20 años. Genovese entró en prisión y, a diferencia de otros, siguió intentando mandar desde ahí. Daba órdenes a través de visitantes, autorizaba ejecuciones y ordenó al menos una que le salió muy mal. En prisión, coincidió con un soldado de su propia familia llamado Joseph Valachi. Genovese llegó a la conclusión, correcta o no, de que Valachi lo había traicionado. Según el propio Valachi, le dio delante de testigos lo que en ese mundo se conocía como el beso de la muerte. Valachi entendió el mensaje y en lugar de esperar, hizo algo que ningún miembro de la mafia estadounidense había hecho jamás. Habló. En 1963, Joseph Valachi testificó ante una comisión del Senado en audiencias televisadas para todo el país. Explicó la estructura completa, los rangos, las ceremonias de iniciación, los territorios, los nombres. Fue el primero en pronunciar públicamente el término Cosa Nostra. Todo lo que Estados Unidos sabe hoy sobre cómo funcionaba internamente la mafia
empezó con ese testimonio. Y conviene medir el tamaño de ese momento, porque cambió el país. Hasta 1963, la mafia estadounidense era, para el público, una mezcla de rumor y leyenda. Se sabía que existían gánsteres. No se sabía que existía una estructura nacional con rangos, ceremonias, territorios asignados y un órgano de gobierno. Valachi se sentó frente a los senadores, con protección federal, y lo explicó todo con la naturalidad de un empleado describiendo el organigrama de su empresa. ¿Cómo se entra? ¿Qué es un soldado? ¿Qué es un capitán? ¿Qué es un consejero? ¿Qué pasa si hablas? Las audiencias fueron seguidas por millones de personas. Los periódicos publicaron diagramas de la estructura, y a partir de ahí, la persecución del crimen organizado en Estados Unidos dejó de ser una serie de casos aislados para convertirse en una política de Estado que terminaría, 2 décadas después, en las leyes antimafia que destruyeron a la mayoría de estas familias. Todo eso empezó porque un jefe encerrado no supo dejar en paz a un soldado, y ocurrió porque Vito Genovese, encerrado, no supo dejar en paz a un soldado de bajo rango. El 14 de febrero de 1969, Vito Genovese murió de un ataque al corazón en el Centro Médico Penitenciario Federal de Springfield, Missouri. Tenía 71 años y llevaba 10 encarcelado. Su error resume su vida entera. Quiso el trono a cualquier precio y no supo qué hacer con él cuando lo tuvo. En 2 años como jefe provocó la redada de Apalachin, que puso al FBI encima de toda la mafia estadounidense, y en la cárcel provocó al hombre que rompió por primera vez el código de silencio. La familia lleva su nombre, y es, de todos los jefes de esta lista, el que más daño le hizo. Y hay una ironía adicional en el nombre, que vale la pena señalar. Las familias de Nueva York recibieron sus nombres actuales en buena medida por convención. El FBI y la prensa las bautizaron según quién era el jefe en el momento en que empezaron a documentarlas sistemáticamente. Y esos nombres se congelaron. A esta familia le tocó cargar para siempre con el apellido del hombre que la dirigió durante 2 años escasos, que provocó la redada de Apalachin y que empujó a Joe Valachi a hablar. Luciano la fundó y la diseñó. Costello la dirigió 20 años. Lombardo la hizo invisible. Gigante la mantuvo intocable durante 3 décadas. Y se llama Genovese. Aquí es donde esta historia se vuelve verdaderamente distinta de la de todas las demás familias de Nueva York. Después de la condena de Genovese, la organización tomó una decisión que ninguna otra familia había tomado nunca. Decidió esconder a su propio jefe. El hombre que asumió el mando real se llamaba Philip Lombardo, conocido como Benny Squint, por un problema en un párpado. Y su nombre no le dice nada a casi nadie, ni siquiera a la gente interesada en la mafia. Eso no es un accidente. Es exactamente el resultado que él buscó durante 15 años. Lombardo diseñó un sistema que después se estudiaría en las academias del FBI. En lugar de aparecer como jefe, colocó al frente a otros hombres que hicieran ese papel públicamente. Fueron varios a lo largo de los años y todos cumplían la misma función: recibir la atención, aparecer en los informes policiales, ser fotografiados, ser investigados y, llegado el caso, ser procesados. Mientras tanto, las decisiones reales se tomaban en otro lugar. Ese sistema tuvo 2 efectos devastadores para las autoridades. El primero, obvio, cuando el FBI creía haber identificado al jefe y montaba una investigación de años contra él, resultaba que no era el jefe. El segundo, más sutil.
Incluso miembros de la propia familia, sobre todo en los escalones bajos, no sabían con certeza quién mandaba de verdad. Y un hombre no puede delatar a alguien cuyo nombre desconoce. Bajo Lombardo, la familia también profundizó en lo que sería su marca durante décadas: los negocios silenciosos. Nada de espectáculo. El puerto de Nueva York y Nueva Jersey, los sindicatos de la construcción, el mercado de pescado de Fulton, la lotería clandestina, los préstamos, sectores enteros de la economía legal donde la organización cobraba una tajada sin que el público supiera jamás que existía. Y hay un detalle que resume mejor que nada la diferencia entre esta familia y la Gambino de aquellos mismos años. Mientras John Gotti posaba para los fotógrafos en las escaleras del tribunal y la prensa lo bautizaba con apodos, el jefe real de la familia más grande de Nueva York era un hombre del que prácticamente no existían fotos y cuyo nombre casi nadie sabía pronunciar. A comienzos de los años 80, Philip Lombardo hizo algo todavía más inusual. Se retiró voluntariamente. Estaba enfermo, ya mayor, y decidió apartarse. Transfirió el control de la organización de forma ordenada, sin violencia, sin guerra y sin traición. Un traspaso de poder normal, como en cualquier empresa. En la historia de la mafia estadounidense, eso es prácticamente único. Philip Lombardo murió el 1 de abril de 1987, de causas naturales, a los 79 años. En su casa, sin haber cumplido condenas largas, sin haber sido nunca identificado públicamente como el jefe durante el tiempo en que lo fue. No tiene un error que señalar, y esa es precisamente la cuestión. Philip Lombardo es la prueba de la tesis central de este documental. En el crimen organizado, el éxito absoluto consiste en que nadie sepa que existes. Y él lo consiguió tan bien que hoy, décadas después, sigue siendo el jefe más desconocido de las 5 familias. El hombre al que le entregó el mando iba a llevar esa filosofía a un extremo que nadie había imaginado. Antes de llegar al hombre de la bata, hay que hablar de los que ocuparon el escenario mientras otros dirigían entre bastidores, porque sus finales son parte esencial de esta historia. El primero fue Anthony Salerno, conocido como Fat Tony. Salerno era un personaje perfecto para el papel. Corpulento, con un puro permanentemente en la boca y un sombrero que no se quitaba nunca, operaba desde un club social del este de Harlem, y era exactamente lo que cualquier persona imagina al pensar en un jefe de la mafia. Manejaba un negocio de lotería clandestina enorme y tenía influencia real en los sindicatos de la construcción de Nueva York. En 1986, una revista de gran circulación lo incluyó en su lista anual de las personas más ricas de Estados Unidos, presentándolo como el jefe de la familia criminal más poderosa del país. Y eso fue exactamente lo que la organización quería que ocurriera. Ese mismo año, el gobierno federal montó el proceso más importante de la historia de la mafia estadounidense, el juicio de la comisión. Los fiscales llevaron a juicio a los jefes de las 5 familias como una organización única, usando la legislación antimafia que permitía procesar estructuras completas. Anthony Salerno fue juzgado y condenado como jefe de esta familia. 100 años de prisión. Los fiscales celebraron haber decapitado a la organización más poderosa del país. Se equivocaban. Habían condenado al hombre equivocado y tardarían años en aceptarlo. Salerno era un capitán importante, un hombre poderoso y un criminal de peso, pero no era el jefe. El jefe estaba en Greenwich Village, en bata, murmurando en una esquina. Salerno murió en prisión el 27 de julio de 1992, a los 80 años, tras varios problemas de salud.
Su final tiene algo de trágico incluso dentro de este mundo. Pasó los últimos 6 años de su vida encarcelado por un cargo que en realidad correspondía a otro hombre, y cumplió esa condena sin decir jamás una palabra. Después de Salerno, hubo otros nombres en el escaparate. El más conocido fue Venero Mangano, apodado Benny X, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que fue subjefe de la organización y que también terminó condenado, cumpliendo alrededor de 15 años de prisión antes de salir ya anciano y morir en 2017, a los 97 años. Y ahí está el hallazgo más brillante y más cínico de esta familia. Las demás organizaciones protegían a su jefe con guardaespaldas, con autos blindados y con silencio. Esta lo protegió con otra cosa, con hombres. Colocabas a un jefe visible, dejaba que el Estado invirtiera años y millones de dólares en investigarlo, y cuando por fin lo condenaban, ponía a otro. El coste eran vidas ajenas. La organización seguía intacta, y mientras tanto, el hombre que realmente mandaba llevaba 30 años preparando la actuación más larga de la historia criminal estadounidense. Vincent Gigante es, probablemente, el caso más extraordinario de toda la historia de la mafia estadounidense. Nació en Nueva York en 1928, en una familia italiana del barrio de Greenwich Village. De joven fue boxeador profesional de peso semipesado y llegó a disputar varias decenas de combates. De ahí salió su apodo, Chin, la barbilla, y su entrada en la historia grande del AMPA fue exactamente el episodio que ya contamos. En 1957, un joven gigante entró al vestíbulo de un edificio de Central Park West y le disparó a Frank Costello en la cabeza. Falló. Costello sobrevivió. Y en el juicio, la víctima declaró que no podía reconocer a su agresor. Gigante fue absuelto. Ese fracaso, paradójicamente, lo lanzó hacia arriba. Había demostrado que estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta, y había demostrado también que sabía mantenerse en silencio. Subió por la estructura durante las 2 décadas siguientes, y a comienzos de los años 80, cuando Philip Lombardo se retiró, Vincent Gigante se convirtió en el jefe de la familia. Y entonces empezó lo que ningún otro mafioso del mundo intentó jamás. Gigante decidió que la mejor manera de no ser procesado era ser declarado incapaz de comprender un proceso, y para eso construyó durante décadas la identidad de un hombre gravemente enfermo mental. La actuación era total y no tenía descanso. Salía a la calle en bata de baño y pantuflas, sin afeitar, despeinado. Caminaba por Greenwich Village murmurando solo, hablándole a los edificios, deteniéndose en medio de la acera. Cuando iba a los tribunales, entraba en silla de ruedas, con la mirada perdida y sin responder a las preguntas. Se hacía llevar de un lado a otro por familiares que lo sostenían del brazo. Fue internado en instituciones psiquiátricas en más de 20 ocasiones a lo largo de los años. Fue examinado por decenas de especialistas. Varios de ellos, algunos de los psiquiatras más reputados del país, certificaron que padecía esquizofrenia paranoide y demencia y que era incapaz de participar en su propia defensa. Su familia sostuvo esa versión públicamente durante años, incluidos sus propios hijos, y mientras tanto dirigía la familia criminal más grande de Estados Unidos. Las reuniones importantes se hacían de madrugada. Gigante salía de su apartamento en el Village y se movía a pie por callejones hasta un club social o hasta la casa de su madre, donde recibía informes y daba instrucciones. Estaba prohibido, bajo pena de muerte, pronunciar su nombre en voz alta. Cuando alguien necesitaba referirse a él, se tocaba la barbilla con la mano.
Ese fue posiblemente el sistema de contravigilancia más eficaz que ha desarrollado una organización criminal en Estados Unidos, y consistía únicamente en un gesto. Conviene entender la escala del engaño, porque no se trataba de un hombre haciendo teatro delante de un juez de vez en cuando. Gigante mantuvo el personaje ante sus vecinos durante décadas, ante los comerciantes de su barrio, ante los policías que patrullaban Greenwich Village y que se acostumbraron a verlo pasar, ante los turistas que sacaban fotos, ante médicos, enfermeras y personal de instituciones psiquiátricas donde fue internado más de 20 veces, ante periodistas, y según se estableció después, incluso ante parte de su propia familia extendida. No hubo un solo día de descanso en 30 años. Salir a comprar el periódico sin bata era arriesgarse a que un vecino lo comentara, y un comentario podía llegar a un informe. Cualquier actor profesional te dirá que sostener un personaje durante una función de 2 horas es agotador. Gigante lo sostuvo durante 3 décadas, las 24 horas del día, sabiendo que un solo error le costaría el resto de su vida en prisión. El FBI sabía perfectamente que estaba fingiendo. Lo grabó, lo siguió, documentó reuniones nocturnas y conversaciones lúcidas. Pero convertir eso en una condena era otra cosa. Había informes más psiquiátricos de especialistas de primer nivel diciendo lo contrario, y ningún tribunal quiere condenar a un enfermo mental. La actuación duró aproximadamente 30 años. Es, con enorme diferencia, la simulación más larga y más exitosa de la historia judicial estadounidense. Al final, no la rompieron los médicos, la rompieron los testigos. Durante los años 90, varios mafiosos de alto rango de distintas familias aceptaron colaborar con el gobierno, y todos coincidieron en lo mismo. Gigante estaba perfectamente cuerdo, mandaba con firmeza, y la locura era una estrategia conocida y comentada dentro del ambiente. En 1997, tras años de peleas legales sobre su capacidad mental, fue finalmente juzgado y condenado por extorsión y conspiración para asesinato. 12 años de prisión. Y aun condenado, siguió con la actuación. Durante años. Hasta que en abril de 2003 ocurrió algo que nadie esperaba. Ante un tribunal federal, y dentro de un acuerdo con la fiscalía, Vincent Gigante admitió que había fingido su enfermedad mental durante décadas para obstruir a la justicia. Después de 30 años, lo dijo él mismo. Se le añadieron 3 años a su condena, y ahí terminó la historia. El 19 de diciembre de 2005, Vincent Gigante murió en el Centro Médico Penitenciario Federal de Springfield, Missouri, a los 77 años, por problemas cardíacos. Y su caso deja una pregunta que sigue siendo genuinamente incómoda. Gigante ganó. Objetivamente, ganó. Se pasó 3 décadas dirigiendo la organización criminal más poderosa del país mientras el gobierno federal, con todos sus recursos, no podía tocarlo. Cuando finalmente lo condenaron, tenía casi 70 años y ya había disfrutado de una carrera entera en libertad. Pero el precio fue exactamente ese. 30 años sin afeitarse, en bata, murmurando en las esquinas, siendo tratado como un demente por sus vecinos, por los turistas y por los policías del barrio, sin poder ir a un restaurante, sin poder tener una conversación normal en público, sin poder ser, ni un solo día, un hombre respetado caminando por su propio barrio. Los otros jefes de esta lista pagaron con su libertad o con su vida. Hay además una discusión que su caso dejó abierta y que sigue vigente en la psiquiatría forense estadounidense. Durante años, especialistas de primer nivel certificaron que Gigante padecía una enfermedad mental grave. No eran médicos comprados. Varios de ellos eran figuras respetadas que examinaron al paciente y llegaron a esa conclusión de buena fe. Cuando Gigante confesó,
El sistema entero tuvo que hacerse una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que decenas de profesionales, durante décadas, con toda la evidencia disponible, se equivocaran? La respuesta que dieron muchos expertos después es que la simulación de una enfermedad mental es extraordinariamente difícil de detectar cuando el simulador es paciente, consistente y está dispuesto a sostenerla durante años en lugar de durante una entrevista. Los tests están diseñados para detectar a alguien que finge durante una hora, no a alguien que lleva 20 años haciéndolo. El caso Gigante cambió los protocolos de evaluación forense en Estados Unidos. Es, probablemente, la única contribución involuntaria de un jefe de la mafia a la ciencia médica. Gigante pagó con su dignidad, todos los días, durante 30 años, y probablemente fue el mejor negocio que hizo ninguno de ellos. Cuando Gigante fue condenado en 1997 y su salud empezó a deteriorarse de verdad, la familia se enfrentó al problema de siempre. ¿Quién ocupa la silla? Y respondió de una manera que confirma todo lo que este documental viene contando. En lugar de nombrar un jefe único, la organización pasó a funcionar durante años mediante jefes en funciones y comités de mando. Grupos reducidos de capitanes veteranos que tomaban las decisiones colectivamente. La lógica era puramente defensiva. Si no hay una cabeza, no hay una cabeza que cortar. Si 3 hombres deciden en conjunto, un arrepentido puede hundir a uno, pero no puede describir una jerarquía que no existe. El nombre que más aparece en ese periodo es el de Dominic Cirillo, conocido como Quiet Dom, el Dom silencioso. El apodo, otra vez, lo dice todo. Cirillo había nacido en 1929 y llevaba décadas en la organización. Era discreto hasta el extremo, no frecuentaba clubes sociales llenos de gente, no hablaba por teléfono y era conocido dentro del ambiente por su prudencia. Hacía negocios, cobraba, resolvía y no aparecía. Ejerció como jefe en funciones en distintos momentos a partir de finales de los años 90. Y su etapa terminó de una forma que no se parece a nada de lo que hemos visto en este documental. En 2003, mientras estaba reunido en un restaurante, sufrió un problema cardíaco grave y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Después de eso, se apartó del mando por motivos de salud. Fue procesado y condenado en distintas causas a lo largo de los años, con penas moderadas comparadas con las de otros jefes de Nueva York, y pasó periodos en prisión de los que salió. En 2023 murió a los 94 años. Un jefe de la mafia estadounidense que llegó a los 94 años. En esos mismos años, otras figuras ejercieron funciones de mando en periodos distintos y algunos también terminaron condenados. Pero el patrón es constante. Nombres que nadie fuera del ambiente conocía, condenas que no llegaban a los titulares nacionales y una organización que absorbía cada golpe y seguía funcionando. Y aquí está el contraste que resume esta historia entera. Los años en que esta familia funcionaba con comités anónimos y jefes en funciones son exactamente los mismos años en que las otras 4 familias de Nueva York se desmoronaban en público. La familia Gambino perdió a su jefe en la acera de un restaurante. Después vio a su subjefe declarar contra él. Después tuvo a un jefe famoso muriendo en una celda. Después a su hermano, dirigiendo desde la ruina. Y finalmente a su último jefe baleado en la puerta de su casa por un desconocido. La familia Bonanno fue expulsada temporalmente de la comisión y terminó viendo a su propio jefe convertirse en testigo del gobierno, algo sin precedentes.
La familia Colombo se destrozó en guerras internas. La familia Lucchese quedó reducida por juicios y arrepentidos. Esta familia perdió hombres, perdió negocios y perdió dinero. Nunca perdió la estructura. El último nombre de esta lista es el más difícil de contar, y esa dificultad es en sí misma la conclusión de este documental. Liborio Bellomo, conocido como Barney, nació en Nueva York en 1957. Se formó en la organización en el Bronx, en la zona que tradicionalmente fue uno de los feudos de la familia, y ascendió por el camino clásico: soldado, capitán y finalmente la cúspide. Según lo que las autoridades federales han declarado públicamente en distintos momentos, Bellomo es considerado el jefe oficial de la familia desde hace años, con periodos en que el mando efectivo pasó a otros mientras él cumplía condena. Y a diferencia de todos los hombres de este documental, sobre Bellomo no hay casi nada que contar públicamente. No hay portadas de revista. No hay apodos inventados por la prensa. No hay imágenes suyas saliendo de un tribunal rodeado de fotógrafos. No hay declaraciones. No hay una mansión famosa en lo alto de una colina. No hay un club social convertido en atracción turística. Ha sido procesado y condenado en distintas causas a lo largo de los años. Ha cumplido tiempo en prisión y ha vuelto. La organización siguió funcionando durante sus ausencias, que es exactamente para lo que fue diseñada. Y ese vacío informativo no es un fallo de este documental. Es el objetivo cumplido de un sistema de casi un siglo. Aquí hay que ser honesto con el espectador sobre algo importante. Todo lo que se sabe públicamente sobre el liderazgo actual de esta organización viene de acusaciones federales, de testimonios de colaboradores y de declaraciones de las autoridades. No hay confesiones, no hay entrevistas, no hay memorias. Eso significa que buena parte de lo que se afirma hoy sobre quién manda es, técnicamente, una atribución de las autoridades y no un hecho probado en todos los casos. Y esa ambigüedad, otra vez, no es casual. Una organización que durante 40 años se dedicó a que ni siquiera sus propios miembros supieran con certeza quién era el jefe, ha conseguido que en 2025 tampoco lo sepamos nosotros con certeza. Piénsalo así. De John Gotti existen miles de fotografías, horas de video, libros, películas y series de televisión. Fue jefe durante 6 años y murió en una celda de aislamiento. Del jefe de la familia más grande de Estados Unidos apenas hay unas pocas imágenes conocidas. Esa asimetría es toda la tesis de este documental en una sola comparación. Pongamos los finales uno detrás de otro, porque solo juntos se entiende de qué trata realmente esta historia. Charles Luciano, el hombre que diseñó el sistema entero, murió de un infarto en el aeropuerto de Nápoles, deportado, yendo a reunirse con un productor que quería filmar su vida. Frank Costello recibió un disparo en la cabeza, sobrevivió, se retiró voluntariamente y murió en su cama 26 años después. Vito Genovese le dio su nombre a la familia y murió en una celda federal después de haber provocado los 2 mayores desastres de la historia de la mafia estadounidense. Philip Lombardo dirigió 15 años sin que casi nadie supiera que existía. Se retiró voluntariamente y murió en su casa. Anthony Salerno murió en prisión cumpliendo 100 años por un cargo que en realidad correspondía a otro hombre. Vincent Gigante fingió estar loco durante 30 años. Lo confesó él mismo.
y murió en un hospital penitenciario a los 77. Dominic Cirillo se apartó por un problema de corazón y murió a los 94 años. Y Liborio Bellomo sigue siendo, para el público, prácticamente un desconocido. Ahora compara eso con la familia Gambino. Ahí, 9 de 10 jefes terminaron asesinados, desaparecidos o muertos en prisión, y la organización acabó reducida a una sombra. Aquí, la mitad de los jefes murió de causas naturales, 2 se retiraron voluntariamente sin que nadie los matara, y la organización sigue siendo, según las propias autoridades, la más poderosa del país. ¿Por qué? La respuesta tiene 3 partes, y ninguna tiene que ver con la violencia. La primera es la invisibilidad como doctrina. Esta familia no evitó la fama por modestia, la evitó por cálculo. Inventó los jefes de fachada, prohibió pronunciar el nombre del jefe, sustituyó una palabra por un gesto en la barbilla, aceptó que hombres importantes de la organización cumplieran condenas por cargos que correspondían a otros, porque el cálculo era que la estructura valía más que cualquier individuo. La segunda es la disciplina del negocio. Mientras otras familias se lanzaban al tráfico de drogas, con sus beneficios enormes y sus condenas federales igual de enormes, esta se concentró históricamente en sectores más aburridos y mucho más seguros. Los sindicatos, el puerto, la construcción, el mercado de pescado, la lotería clandestina, los préstamos, ingresos constantes, penas menores, menos arrepentidos. Y la tercera es la estructura defensiva, los comités de mando, los jefes en funciones, los periodos deliberados sin una cabeza visible. Esta organización se diseñó a sí misma para funcionar sin jefe, y por eso la caída de un jefe nunca la derribó. Y hay un cuarto factor que se menciona poco, y que probablemente sea el más importante de todos: la paciencia con el dinero. Las organizaciones criminales caen, casi siempre, por codicia. Un negocio da mucho, se quiere más, se entra en un sector más rentable y más peligroso, y ahí llegan las condenas largas y los arrepentidos. Es la historia de la familia Gambino con la droga. Es la historia de la mafia de Chicago con Las Vegas. Esta familia aceptó ganar menos. Cobrar una tajada del sindicato de la construcción durante 40 años produce menos dinero por año que un cargamento de heroína. Pero produce ese dinero durante 40 años, con penas de 5 años en lugar de 30, y sin generar hombres desesperados dispuestos a hablar para salvarse. Es una decisión aburrida, y las decisiones aburridas son las que sobreviven. Ahora bien, conviene no exagerar. Esta familia no ganó. Ha sido golpeada durante décadas. El juicio de la comisión, las condenas por el puerto y la construcción, la pérdida del control del mercado de Fulton, decenas de miembros procesados y una lista creciente de arrepentidos. Es una organización mucho más pequeña y mucho más pobre de lo que fue, pero sigue ahí, y esa es la diferencia. Hay una última imagen que resume esta historia entera. En los años 80, un jefe de la mafia de Nueva York posaba sonriendo ante las cámaras en las escaleras de un tribunal, con un traje de $3.000, y la prensa lo llamaba el Don de Teflón. Murió en una celda subterránea, de cáncer, sin poder hablar, después de que su propio subjefe declarara contra él. En esos mismos años, a pocos kilómetros de ahí, el jefe de una familia más grande, más rica y más antigua, caminaba por Greenwich Village en bata de baño y pantuflas, murmurando solo, mientras los turistas lo miraban con lástima. Uno quería que todo el mundo supiera quién era. El otro dedicó 30 años a que nadie lo supiera. Y solo uno de los dos siguió mandando hasta el final. Si te gustó este documental, en el canal encontrarás las historias completas de los imperios criminales más poderosos del mundo. Cómo terminó cada jefe de la familia Gambino, de las 5 familias de Nueva York, del imperio de Al Capone y de la mafia siciliana.
suscríbete y activa la campana, porque la próxima historia ya está en camino.